entonces con nuestro primer tema, ¿no es cierto? Nuestro primer invitado. Y es verdad que muchos vamos a tener más de un dolor de cabeza este fin de semana cuando hagamos las compras para la semana. De verdad que los precios están por las nubes y queremos saber por qué está subiendo tanto los precios de productos de la canasta básica familiar. Parece por algunos estudios que desde julio hasta ahora, que ya empezó diciembre, han subido 7 veces de forma consecutiva el monto de estos precios. Vamos a preguntárselo a nuestro invitado. Él es director general del Instituto de Libre Empresa, economista. Él es José Luis Tapia. ¿Lo dije bien? Sí, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti por estar con nosotros, José Luis. Estamos preocupados. Cuéntame, ¿por qué suben los precios y cuáles son los factores externos e internos que provocan esta subida de precios? Fíjate, Laura, que lo que voy a decir es impopular. El Banco Central de Reserva es el causante de la inflación, no es la subida de los precios. Eso lo dice Ludwig von Mises en su libro Intervencionismo. Y lo que quiere decir es que el BCR el año pasado, el año 2020, soltó una serie de maquinazos. No sé si ustedes recuerdan los maquinazos de los años 80 con Alan García I, que cuando inyectan mucho dinero, digamos, al mercado, ¿no? Inyectan mucho dinero, la gente va a comprar y resulta que no compra lo mismo, compra menos. Bueno, eso sucedió el año pasado. Soltó como 30.000 millones de soles con la finalidad de rescatar empresas. Y eso está teniendo recién sus consecuencias. ¿Cómo lo soltó? ¿De qué manera? No recuerdo. Imprimiendo la maquinita. Ya. ¿Y cómo llegó la plata? ¿A quiénes y cómo fue? Créditos, bancos, pago de salarios, sueldos en los empleos públicos que salen a comprar. Ya, pero eso lo decide el Banco Central de Reserva conjuntamente ¿con quién? El Banco Central es una entidad autónoma, solito, o sea, el artículo 82 de la Constitución dice eso, es autónomo de imprimir, salvo que acompaña de vez en cuando al Ministerio de Economía y Finanzas cuando quiere reflotar empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces suelta una garantía y le dice, acá tienes 30.000 para que reflote tus empresas, pero eso sí, me lo vas a dar contra impuestos. Entonces la premisa que apunta y que dice que si el Banco Central de Reserva no inyectara tanto capital al mercado, no se podría, o sea, el dólar no estaría en 4, sino estaría en 6, es una falacia, es lo que estoy entendiendo. Fíjate, no lo sé. El presidente del Banco Central, que es el MEN, ¿no? El MEN de todo esto, lo han ratificado ya creo que por tercera vez. Y él en su legajo, desde que entró en septiembre del 2006 hasta este periodo, ha acumulado más o menos en su gestión cerca del 50% de devaluación de la moneda. Es decir, si tú tenías 100 soles, bajo Velarde ahora tienes 50 de poder de compra. Así. O sea, aunque parezca impopular, por eso les advertí un poco de esto, ¿no? De ahora, que José Luis, es así increíble. Te voy a dar un estudio que se hizo, a ver si tú me dices que estás de acuerdo o no. El estudio Macroconsult explica que la subida de precios que afectan a la canasta básica familiar y por consiguiente a los bolsillos de todos los peruanos son por 3 factores. El primero, por materias primas, ¿no? La subida de materias primas. El segundo, por transporte. Y el tercero, por la alza en el dólar. ¿Y por qué sube el dólar? Por la incertidumbre que vivimos los peruanos. ¿Esto es correcto? ¿Hay un error? Cuéntanos. Es parcialmente verdadero, pero hay que decir la verdad completa, ¿no? Claro, es que como tú dices que el culpable es el Banco Central de Reserva, entonces yo te digo este estudio. Claro, pero y complementando lo que dice Laura, también es verdad que en la incertidumbre política y en este tránsito caótico que estamos viviendo, ha habido un frenazo de inversiones, o sea, ha habido un frenazo de capitales, ha habido fuga de capitales en todo aspecto, ¿no? Desde pequeñitos que tenían un billetito en soles que lo cambiaron a dólares y que lo pusieron debajo del colchón y lo sacaron de una entidad de ahorro, o las grandes empresas que dijeron, bueno, un momentito, y han llevado el billete afuera, ¿no? Esto para complementar lo que apunta Por Laura, supuesto, ¿no? Estoy en su dirección. No, por supuesto. Ahí es así de fácil, ¿no? Uno crea dinero para que se compre productos. Pero cuando tú creas más dinero y no creas productos, generas la alza de los precios. Y eso es lo que ha ocurrido el año pasado. O sea, se ha creado mucho dinero, pero no se ha creado muchos productos por el tema de la cuarentena. Recuerden que la cuarentena, ¿qué nos obligaron? A no ir a trabajar ni a producir. Pero entonces no es verdad que, como apunta Laura, la materia prima es más caro, o sea que el precio del maíz, para los que, por ejemplo, para la industria pollera,
cuesta más, la mazorca está importada. No es verdad que los combustibles, la industria del hidrocarbono está también más caro, entonces nos cuesta más para el flete. Todo lo que tú dices es correcto. Hay incertidumbre. Es correcto política, lo que tú dices. La gente tiene angustia, esto no es verdad. Lo que yo estoy agregando a esto que ustedes están señalando, yo lo voy a complementar, es que eso es una consecuencia. Y lo que estamos tratando de explicar es la causa de esa consecuencia, es el mayor cantidad de dinero. Claro, ¿por qué sentimos justamente en el cambio de gobierno de julio hasta diciembre esta alza por 7 veces consecutivas y no se da desde el 2000, si no me equivoco, 2008, de esta manera, ¿no? ¿Por qué lo sentimos? Eso es otro tema que también hay que añadir. Las incertidumbres generan comportamientos a veces enfrenados de la gente. Dice, ya entró el señor Castillo, por tanto hay una suerte de rum que nos van a quitar las cosas, entre ellas nuestra cuenta de ahorro. Esto ya sucedió en Argentina en el 2000, entonces yo me protejo. Y los primeros que hacen eso son los mejores informados, que en todo caso son los bancos. Los bancos lo primero que hacen es comprar dólares antes de que el dólar sube y después ya no pueden pagar sus deudas que tienen con otros bancos afuera, ¿no? Entonces, ¿eso induce a qué? A que mayor demanda en la compra de dólares, el precio se dispare el dólar. Pero esto es por una incertidumbre política. Inestabilidad también, ¿no? Exacto, inestabilidad. Pero a lo que quería ir con el tema de esto del BCR y cómo conecta con lo que estamos hablando es que si tú le quitas a la gente dinero, la gente no tiene para comprar. Por tanto, le quitas demanda. No tendría ni siquiera para comprar dólares. Y eso que tú has señalado del precio del trigo, el precio, igual así como sucedió en el Perú el año pasado, con ese maquinazo, a nivel mundial la Reserva Federal también hizo lo mismo. Todos los gobiernos hicieron eso para darle sostenibilidad, porque todo el mundo lo metieron en cuarentena. Entonces la gente se quedó sin ingresos. Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Si nos han quitado el empleo, entonces le vamos a dar plata en el bolsillo a la gente. Y esa plata no fue sana, sino fue creada. Entonces hay, como bien decía Laura, factores externos y factores también internos que están afectando en el precio final y quien se agrede, quien se afecta es el consumidor final, pero el consumidor final que vive del día a día, porque Laura apuntaba muy bien, decía, habremos algunos que hacemos las compras semanales y hay muchas familias, que son millones de ellas, que hacen diario. Exacto, que es diario. Claro. Y que la ama de casa y el amo de casa siente. ¿Qué le podemos decir, Paco o José Luis, a las amas de casa que realmente ya hacen experimentos, ya son magos, ya sacamos así, ¿no? Por acá sale un producto, porque ya no se sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué le puede decir usted al ama de casa? Que tenga calma, esta subida es momentánea, vamos a volver a precios anteriores, va a seguir subiendo. ¿Qué nos puedes decir? Yo lo que sugeriría a tu público, a los que los vean, es primero tener en cuenta que estos bonos de Yanapay y estos transferencias que hace el gobierno tienen que guardarlo, no se lo puede gastar ahora en Navidad, porque según lo que yo veo para el próximo año va a ser peor de lo que estamos. Peor. O sea, tú pronosticas que el dólar va a seguir subiendo. Sí, porque todas las tendencias políticas están apuntando a una inestabilidad mayor en la política. Y eso va a conducir a que las grandes empresas de nuevo van a salir a comprar, van a disparar el dólar, y el dólar dispara los fideos, dispara las legumbres, el costo de la gasolina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, le quería, guarden dinero, no se lo gasten ahora en Navidad, por favor, hagan ese esfuerzo. Pero ¿cómo guardamos si no nos alcanza para guardar? Claro, estamos como con la justa. Claro, muchos lo sienten también los que tienen autos, ¿no? Laura, antes tú ponías gasolina yo he y visto podías transportarte 4 días, 5 horas, al segundo día tienes que volver. La mesa redonda está gasolina, llena de gente. La mesa redonda está llena de gente. Entonces tú dices, ¿qué hace la gente comprando en mesa redonda cuando ese dinero se lo puede guardar para su comida, para lo que ya viene después? No va a estar bien la situación. Por eso José era Luis, mi pero también sugerencia. yo me imagino que hay mucha gente en mesa redonda porque hace sus compras una vez al año para obsequiar algo a la familia. O sea, no todas las personas compran durante todo el año, ¿no? Siempre uno junta porque obviamente en la casa hay niños que esperan ese regalo ansiado y yo estoy segura que es el fruto de mucho ahorro, y es por eso que van a un lugar donde cuestan las cosas más baratas también, ¿no? Sí. Pero no es que están tan mal, a eso me refería. O sea, tienen que guardar. Si ahora tienen un chanchito, déjenlo ahí el chanchito, no lo rompan, guarden, porque después va a ser peor. O sea, tú estás alertando que el próximo año va a ser aún peor a lo que ya ocurre.
Claro, Entonces, la vacancia... la voz de ¿O qué alerta. tendría que La pasar vacancia para que no sea peor? Qué bueno. Bien, claro. ¿No? ¿Qué medidas Sí, tendrían ¿qué que ocurrir tendría? o qué medidas debería que tomar el MEF, no sé, el Banco Central de Reserva, o en todo caso quien está a la cabeza del gobierno para que esto no sea peor y para que podamos, como dice Laura, disfrutar de nuestro esfuerzo? Porque me parece injusto, no digo que tú seas injusto, pero me parece injusto alertarle al peruano que no compre, que no consuma, que rompa sus sueños, sus ilusiones, que tenga que ahorrar, cuando existe pues estas castas de privilegio, estos parásitos que están alrededor de los gobiernos, viviendo la gran vida. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que podamos vivir de nuestro esfuerzo? Políticas liberales, políticas de libre mercado, no hay otra salida. Ya se probó el estatismo, ya se probó el socialismo, ya ustedes mismos lo están observando. Tenemos que dar un vuelto, o sea, voltear 180 grados la política y convertirla como es Singapur, como República Checa. Es decir, reducir el Estado, que casi sea un anarcocapitalismo, un Estado pequeñísimo, fiscalizador. Un gobierno limitado a 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas, y al Perú lo conviertes como Qatar, $120.000 al año, que viene a ser 40.000 soles mensuales, con políticas capitalistas. O sea, un Estado que proteja a sus ciudadanos. Que funcione, ¿no? Que funcione, que le lleve estado de bienestar a través de la salud, la educación, pero que permita que los capitales los genere la empresa privada. Eso es lo que tú recomiendas. Por supuesto, y que la gente tenga la capacidad adquisitiva. 40.000 soles mensuales lo hace ahorita Qatar, un emirato, o sea, con políticas capitalistas. Una persona, dices. Una persona en promedio, persona. No es el más rico, en promedio, 40.000 soles mensuales. Trabajadora, clase media, genera en Qatar en 40. promedio. ¿Qué hacemos acá? Vamos a Qatar. Claro. Laura. Es lo que hay, Paco. ¿No? 40.000 Dios, soles. está terrible la nivel de vida situación. es muy costoso en Qatar. Claro, una bebida cuesta 10 euros. Es una botellita de... Claro, pero generas 10.000 pero te das tu gran vida también, ¿no? mes. O sea, todo cuesta, pero te das tu gran entonces vida. tú recomiendas eso a futuro. Eso no va a ocurrir, ¿no? Eso ya vamos cerrando, pero eso no va a ocurrir. Bueno, eso depende de los políticos. No vamos a tener un Estado liberal, un Estado en donde las condiciones las ponga la oferta y la demanda, y la empresa privada más o menos sea la que genere capitales y el esfuerzo de la gente. Porque sí es cierto que el peruano es un pueblo emprendedor, ¿no? Somos una nación de emprendedores, de personas que hemos aprendido a sobrevivir a miles de crisis, ¿no? Venimos sobreviviendo, creo que a una crisis histórica desde la creación de la República, ¿no? Y antes también, en la colonia. Bueno, entonces, hay que probar otra el peruano cosa, es un pues. Superviviente, ¿no? Así es. Entonces, hay que probar otra cosa, por eso digo, ¿no? Okay. Insistimos en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Entonces, ¿no? tu consejo final, José Luis, es ahorren. Guarden pan para mayo, que el año próximo, si seguimos así, va a ser peor. Pero yo tengo la esperanza de que antes de que termine el año, José Luis Tapia nos visita diciéndonos: ya chicos, todo está bien, bajaron los precios, ya no se va a mover nada, siguieron mis recomendaciones. Tenemos esa esperanza, porque si no, vivimos con esa esperanza. Que cierre la maquinita del BCR, primero que comience por ahí. Muchas gracias, José Luis Tapia, director general del Instituto de Libre Empresa Economista. Estuvo con nosotros, gracias por estar aquí. Y más adelante vamos a hablar